voy a entrar directamente a la presentación. ¿Se ve la presentación? No, profe, ¿No? no se ve. Espérense un poquito. A lo mejor no hice compartir pantalla, parece que no lo hice. Eso fue, exactamente. Ahora sí. Ahí sí. Sí, profe, ahí sí se ve. Ya. Bueno, entonces, dentro de los aspectos que implica la integración está desarrollar un documento que se llama Acta de Constitución del Proyecto, que es como el documento como que le da la formalidad de inicio a un proyecto. En realidad, en un proyecto hay varias como hitos que normalmente se realizan. Uno es lo que se llama el kick-off meeting o reunión de inicio de un proyecto. Entonces, el que ganó el proyecto, el que ganó la licitación, el equipo de esa empresa se reúne con el dueño del proyecto o el que está encargando la licitación y en una reunión que puede ser bastante larga, puede tomar medio día, un día completo, se revisa completo la propuesta técnica que se emitió, se hacen algunos ajustes, se llegan a algunos acuerdos y con eso se da por inicio o la partida del proyecto. Y paralelamente, el equipo que va a ejecutar el proyecto, el contratista en este caso, tiene que desarrollar esta acta de constitución, que es un documento, como les digo, eh, que permite ordenar ideas por un lado y le da el carácter de formalización a la partida del proyecto. Entonces, veamos qué significa cada una de estas cosas. El acta es el documento que formalmente autoriza el proyecto, es el que le da el puntapié inicial y que le da la formalidad. Una de las cosas que permite desarrollar esta acta es identificar cuáles van a ser los recursos y por lo tanto esto le permite al director del proyecto, al gerente o al jefe del proyecto solicitar el apoyo a nivel de la empresa corporativa a la cual pertenece, la, la obtención de todos esos recursos. Eh, Eso significa que se tienen que poner a activar el equipo de recursos humanos de la empresa contratista a buscar gente, por ejemplo. Si estamos hablando de un proyecto de construcción, de repente para puro partir se requieren 100 personas, 100, 120 personas. Entonces, el equipo o área de recursos humanos de la empresa que va a ejecutar el proyecto tiene que ser muy rápido y efectivo. Tiene que tener bases de datos ya preestablecidas para ubicar gente en el más corto plazo. Y muchas veces esta gente tiene que trasladarla a alguna parte fuera de Santiago, donde se va a ejecutar el proyecto. A lo mejor lo tiene que trasladar a Antofagasta, lo tiene que trasladar a Iquique o a Punta Arenas. Entonces, hay toda una planificación ahí que tiene que hacer la empresa para, por un lado, seleccionar, contratar gente y después movilizarla hasta los lugares donde esa gente va a trabajar. Bueno, claramente hay que tener identificar el gerente normalmente ya está más o menos pauteado quién va a ser en el momento en que la empresa se presentó a la licitación. Pero la cosa puede cambiar en el camino porque a la empresa le pueden aparecer otros proyectos, entonces puede que el que está indicado como gerente se tiene que ir a otro proyecto. Bueno, finalmente tienen que seleccionar
un gerente ya para el proyecto definitivo, ya sea el que se presentó en la licitación u otro, que es el que va a tomar las riendas del proyecto. Y bueno, esos son los elementos como primordiales que conlleva el acta de constitución del proyecto. Por un lado, nombrar el responsable final del proyecto. Por otro lado, identificar los recursos, solicitarlos a la empresa y pedir plazos y cantidades en un cierto tiempo. Y este documento formaliza el contrato ya con el cliente y la partida formal del proyecto. Ahora, obviamente en todos estos proyectos va a haber un contrato, normalmente, ¿eh? O sea, es muy difícil que no haya un contrato. Y este contrato, que lo tiene que redactar el que está contratando el servicio, tiene que ser bastante bien elaborado, ¿eh? Un contrato es clave para el funcionamiento de un proyecto. Por lo tanto, ese documento lo tienen que ver gente del ámbito técnico y gente del ámbito legal. Y con eso se define, digamos, los derechos, las obligaciones y los deberes de las dos partes. De la parte, ¿cierto?, de que está adquiriendo servicio y de la empresa contratista que otorga el servicio. Un contrato mal redactado o mal elaborado puede tener consecuencias bastante grandes para la empresa, porque muchas veces se producen al terminar el contrato lo que se llaman los claims, que son reclamos o quejas fundadas del contratista, que a veces dice, ok, terminamos el proyecto, pero me deben tanta plata por tales y tales razones. Y muchas veces esas razones están fundamentadas en que el contrato dejó algunos vicios o algunos vacíos que se aprovecha el contratista para sacar de jugo a su parte. Entonces, por eso que es importante el tema de elaborar muy bien el contrato. Bueno, para hacer este acta de constitución, una de las cosas que se requiere es el enunciado del trabajo del proyecto. Entonces hay que hacer, yo después les voy a mostrar el documento más tarde, que ustedes van a tener que usar para su propio proyecto. Pero hay que hacer una narración descriptiva de los productos o servicios que serán provistos para el proyecto. Los productos o servicios que son entregables en el fondo, que recibe el cliente y que tienen que satisfacer los requerimientos del cliente en términos de plazo, costo y calidad, tienen que ustedes describirlo. ¿Qué es lo que son? Son documentos, son obras de partida de obras de construcción, son programas computacionales, son especificaciones técnicas de equipo, son órdenes de compra para adquirir o fabricar equipos en Chile o en el extranjero. Eso es lo que tiene que estar descrito en esa parte del acta de constitución del proyecto. En proyectos internos, el auspiciador provee el enunciado basado en las necesidades del negocio o requerimientos de productos y servicios. Bueno, eso ocurre, ¿cierto?, cuando el que va a ejecutar el proyecto es parte de la organización del dueño. El dueño no tiene que salir a buscar un contratista. El dueño consigue los recursos y las personas que van a hacer el proyecto dentro de la misma organización. Entonces allí el enunciado del proyecto está muy relacionado con los objetivos estratégicos del negocio. Estoy haciendo una automatización de la planta productiva porque
necesito bajar costos o porque necesito mejorar la capacidad de producción, debido a que el plan de negocio implica ser más competitivo en determinada mercado donde quiero llegar, o debido a que me quiero expandir, quiero exportar a otros lados y necesito más capacidad de producción. Entonces son dos cosas distintas, ¿ya? En proyectos externos, o sea, cuando yo contrato a un contratista que lo voy a tener que llamar a licitación, etcétera, el enunciado del problema lo da el cliente y lo define en el contrato. En el contrato define el cliente el alcance del proyecto, qué es lo que quiere el cliente y cómo quiere que sean los productos y servicios. Entonces, no tengo en este momento acá, pero les puedo mostrar en la próxima clase una base de licitación en que el cliente dice, por ejemplo, que con una planta productiva X, yo voy a usar ciertos criterios de diseño e ingeniería y los criterios los define él. Él define, yo quiero que para la parte eléctrica se usan las normas tanto, que los conductores se calculen de tal manera, que las caídas de tensión se calculen de tal u otra forma, y que las cañerías se use tal o cual norma para ver el análisis de flexibilidad de las cañerías, por ejemplo, y así sucesivamente. O sea, el enunciado lo define el cliente y lo establece, lo deja registrado en el contrato. El enunciado indica normalmente la necesidad del negocio cuando es un proyecto interno. Define también o describe el alcance del producto, qué tipo de producto, qué tipo de entregable se va a emitir, con qué características. Normalmente son características, ¿cierto?, que apuntan a satisfacer el requerimiento del cliente. Puede tener un plan estratégico en el caso de un proyecto interno. Ahora, se habla también de que se piden los factores ambientales de la empresa. Y estos factores tienen que ver a como las características que tiene la empresa que va a desarrollar y dónde se va a desarrollar el proyecto. Entonces, una de las características es la cultura que tiene la empresa y su estructura organizacional. Otra característica son los estándares de gobierno o de la industria que afectan a esa empresa donde se va a ejecutar el proyecto. La infraestructura que tiene la empresa, entendiendo por infraestructura, edificios, ya sea caminos, instalaciones eléctricas, etcétera. Los recursos humanos existentes, cómo se administra o se gestiona las personas que trabajan en la empresa. ¿Qué sistema tiene de autorización de trabajo? Las condiciones de mercado que pueden afectar a esa empresa. Tolerancia al riesgo de los interesados, o sea, cada uno de los interesados, los stakeholders, tienen distintas tolerancias al riesgo. Hay algunos que pueden aceptar riesgo moderado, hay otros que podrían aceptar riesgo un poco más importante, pero va a depender de cada stakeholder. En el caso, por ejemplo, de medio ambiente, hay que cumplir una ley, cumplir leyes de medio ambiente, y esas leyes tienen multas, tienen
si es que no las cumple, aunque ahí hay otro problema también en Chile, que a veces hay muchas leyes escritas, pero son pocos los que la validan. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Medio Ambiente tiene poca gente, entonces no tiene inspectores de terreno o gente que vaya a ver en terreno cómo se están haciendo las cosas. Y han habido cuestiones bien dramáticas en relación al tema. ¿Eh? A propósito de esto, le voy a comentar que en un proyecto, ahí en la tercera región, el proyecto Caserones, que está ubicado cerca de Copiapó, a unos 50 kilómetros al sur de Copiapó. Ahí se instaló una gran mina de cobre. Los dueños eran una empresa japonesa, Mitsubishi, porque estaba aliada con otra más, no me acuerdo en este momento. Es un mega proyecto, estamos hablando de un proyecto que duró como, en total, entre la ingeniería y la construcción, 5 años, se deben haber gastado unos 4.000 millones de dólares. Bueno, resulta que para ese tipo de proyectos se piden declaraciones de impacto ambiental y una serie de documentos que tienen que llegar al Ministerio de Medio Ambiente para que el Ministerio, junto con las comunidades que son aledañas, verifiquen cuáles son las medidas que va a tomar la empresa en términos de tecnología, diseño de procesos u otras, para evitar contaminaciones o problemas de medio ambiente. Bueno, le aprobaron la evaluación de impacto ambiental y ahí salían una serie de medidas que tenía que tomar la empresa. Bueno, pasó el tiempo, terminó el proyecto, pasaron como 3 o 4 años y de repente se deja caer en la empresa gente del Ministerio de Medio Ambiente y querían verificar cómo estaba funcionando la empresa. Y se encuentran con la gran sorpresa de que una parte importante de lo que se había declarado en los papeles, en los contactos que habían tenido previo al inicio, en estas declaraciones de impacto ambiental, los estudios de impacto ambiental, estaba todo escrito en el papel, pero no se habían hecho esas cosas, no se habían implementado. O sea, la empresa, por X motivo, no había implementado y nadie lo había controlado que eso había ocurrido. ¿Qué empezó a ocurrir con esta situación? Que se empezaron a secar las napas subterráneas del sector, porque una empresa minera requiere un gran consumo de agua. Entonces, los agricultores de la zona empezaron a tener problemas de regadío, no había agua suficiente. Y por ahí partió esta necesidad de que fueran inspectores del Ministerio de Medio Ambiente a revisar qué estaba pasando. Entonces, fíjense que de repente todo esto está muy relacionado con la ética, con la responsabilidad y con la manera como las empresas hacen las cosas, porque imagínense ser una empresa japonesa, pero estaba administrada por chilenos, ¿ya? Pero igual deja harto que desear que una empresa de esas características no cumpla. Por eso que hoy en día eh, casi todas las mineras están tienen fuera del proyecto que tiene que ver con la planta o con la extracción de mineral y el procesamiento de mineral, normalmente están haciendo plantas desaladoras, o sea, plantas que toman el agua del mar, le quitan la sal y la utilizan eh, para los procesos de la minera. Incluso transportándolo bastantes kilómetros. A mí me tocó participar en un proyecto en que la captación de agua se hacía en Mejillones, al lado del mar, y se llevaba a un proyecto que estaba a 400 kilómetros de donde se captaba el agua, y estaba 2.000, 1.800 metros más o menos de altura con respecto al punto de inicio. O sea, que tener todo un sistema de bombas, de cañería, para transportar el agua, pero esas son las soluciones que hoy en día se están dando. Bueno,
También, dentro de los factores ambientales de la empresa o las características que tiene una empresa, cuáles son las bases de datos comerciales para poder hacer compras, también para captar personal, hay que tener bases de datos. No puede uno salir al mercado a buscar a cualquier persona, tiene que tener antes definidos perfiles de cargo, haber entrevistado a cierta gente, haber solicitado todos sus antecedentes, etcétera. Y también tenemos los sistemas de información de gestión de proyectos. Hay empresas que tienen cierto sistemas computacionales bastante sofisticados y hay otros que son muy primarios. Usan todavía planilla Excel o en la intranet colocan carpetas compartidas, pero no tienen un software de gestión de proyectos que administre, que dé alertas, que entregue reportes, que permite hacer análisis de simulación, cosas que son un poquito más sofisticadas, que requieren, por supuesto, una inversión en un software. Bueno, lo otro que también es importante conocer cuáles son los activos de los procesos de la organización. Estamos hablando de la organización que va a hacer el proyecto. Obviamente, en la medida que la empresa tenga más madurez en el desarrollo de sus proyectos, que tenga más experiencia, que tenga gente más preparada, que tenga mejores recursos de apoyo en la parte, por ejemplo, informática, obviamente eso va a influenciar, no va a ser un aspecto final en términos de éxito, pero sí va a influenciar. Va a influenciar positivamente, obviamente. Una de las cosas, uno de los activos importantes que tiene que tener una organización tiene que ver con la estandarización de los procesos de ejecución de proyectos. Todo lo que dice el PMBOK respecto a las áreas de conocimiento, respecto al alcance, a la integración, a los riesgos, a la calidad, a las adquisiciones, a todo lo que hemos visto, se tiene que estandarizar en procedimientos instructivos, políticas, planes y guías. Eso da origen a sistemas de gestión que no se resuelven de un día para otro. Estos son sistemas que tienen que armarse con bastante tiempo. Se requiere diseñar esos documentos, después se tienen que implementar, después se tienen que auditar o revisar. Entonces es un proceso, ¿ya? Y eso lo tienen algunas empresas bien desarrollado y otros están recién en un proceso. Eso le va a dar más o menos consistencia a la empresa. Yo les puedo comentar que en Chile hay una empresa gringa que se llama Bechtel, que es una empresa internacional que hace proyectos de ingeniería y construcción de los más grandes que hay en Chile. Yo diría que esa es la empresa más estructurada y más fuerte y preparada que hay probablemente a nivel internacional. Tiene la gracia que todo lo tiene estandarizado, ¿no? A veces un poquito pesado el sistema porque para todo hay que hacer un procedimiento, hay que tener una guía. Bueno, es como también, no sé si han escuchado ustedes que los McDonald's, si uno quiere conseguirse una licencia para instalar un McDonald's en una cierta ciudad, la McDonald's tiene toda una estandarización de sus procesos. Entonces, ya, si usted se quiere instalar, tiene que tener un local de tantos metros cuadrados y tiene que tener acceso de tal tipo y adentro tiene que tener un espacio con una cocina de tantos metros cuadrados y en la cocina tiene que tener un control automático para medir
el tiempo de cocción, tiene que tener refrigeradores o sistemas de mantención de carne u otros alimentos para que no haya ninguna posibilidad de que se deterioren los alimentos. Y así, está todo en el lugar donde la gente compra y come, está definido el ancho a los pasillos, está todo estandarizado. Bueno, eso que le estoy comentando que lo hace McDonald's para sus servicios de alimentación y venta de productos, lo hacen empresas como esta Bechtel, que tiene todo un aparataje armado para generar proyectos de ingeniería y construcción con alta eficiencia. A eso me estoy refiriendo con el activo que significa tener esa experiencia y ese conocimiento acumulado. Entonces, como dice ahí, representan estos activos el aprendizaje y el conocimiento obtenido de la ejecución de proyectos previos. O sea, todo este bagaje que van adquiriendo las empresas lo van sistematizando, van definiendo estándares, van definiendo indicadores, van definiendo esta documentación y con eso hace mucho más, no solamente eficaz, sino que eficiente el desarrollo de un proyecto. Se pueden organizar de diferentes maneras, dependiendo de la industria, organización y área de aplicación. Bueno, estas empresas que están dedicadas a hacer proyectos tienen esa flexibilidad para adaptarse y tienen, aunque tienen también áreas de especialización, o sea, hay empresas que solamente se dedican a hacer, por ejemplo, proyectos de energía. Pero hay otros que le agregan energía e infraestructura. Y hay otros que le agregan a esos dos la parte minera o la parte portuaria. Cada empresa tiene que tener su nicho de mercado y su especialización, pero obviamente tiene que tener los especialistas y tiene que tener el know-how y la experiencia para poder meterse en los temas que han decidido incorporar. Otro elemento que tiene que ver con la ejecución del proyecto y la elaboración de esta acta de constitución tiene que ver con las herramientas y técnicas que se usan en los proyectos. Entonces, nos estamos refiriendo a la manera como la organización va a seleccionar ciertos proyectos. Y ahí caen en dos categorías. Uno, que son métodos de medición de beneficios, o métodos que tienen que ver con contribución a los beneficios. Es decir, tenemos que hacer un benchmarking, compararnos con otra empresa y ver cómo anda nuestro proyecto. O bien tenemos que apostar a ciertas metas que va a conseguir el proyecto y en base a eso nosotros, digamos, generamos también un sistema de incentivos o de desempeño para lograr esas metas. También podrían haber modelos económicos, pero eso ya es un poquito más complejo porque tiene que ver con variables micro y macroeconómicas que uno tiene que proyectar en el tiempo, pero que normalmente cuando ya una empresa ha hecho muchos proyectos, conoce las variables, así que tendrían que ser proyectos muy complejos, muy puntuales. También hay modelos matemáticos que usan algoritmos de programación lineal de distintos tipos.
Y ahora también tienen que haber metodologías para la gestión del proyecto. Uno es la selección y otro es la gestión. Entonces, en el caso de la gestión, nos estamos refiriendo a todos estos procesos estandarizados que están definidos en el PMBOK, pero que tienen que ser orientados a una utilidad práctica, una utilidad, hoy día se habla de metodologías ágiles, o sea, que el proyecto sea ágil en el sentido de decisiones rápidas, de avanzar con más, sin tanta burocracia, y ahí puede ser importante que en los procesos se incorpore la tecnología. Puede ser o no una elaboración de un estándar de gestión de proyectos. El PMI genera un estándar. Hay otra metodología que se llama FEL, Front End Loading, que es también una metodología gringa para definir gestión de proyectos. Y hay otras también, la AACE, que es una metodología específica para todo lo que es la gestión de costos de proyectos de ingeniería, y así, hay muchas. Pero también podría ser un estándar propio, ni siquiera internacional. Ahora, esas propios, obviamente, los deben tener muy poca empresa, requiere mucha experiencia. Bueno, en Chile hay una empresa que se llama JRI, creo que es la única empresa chilena de ingeniería grande que está quedando, porque todas las otras las compraron los gringos. Esa empresa es de un señor que se llama Juan Rayo, ingeniero civil de minas de la Universidad de Chile, uno de los pioneros en ingeniería para el ámbito minero. Y él tiene su empresa donde trabajar unas 500 personas, es un tipo que tiene bastante prestigio, y él ha armado sus propios estándares, pero es una persona que esa empresa debe llevar fácilmente operando 35 años, 40 años. Entonces, ya con todo este rodaje, obviamente tienen esta capacidad, y además con la visión que tiene este señor, que es un tipo bastante capaz, obviamente han logrado crear sus propios estándares. Puede ser un proceso maduro y formal o una técnica informal de ayuda. Claro, hay un ciclo de madurez que lo vimos, creo que en la primera o segunda clase, ciclo de madurez de los proyectos, que tiene 5 etapas. Y la etapa 2 recién tiene que ver con estandarización de procesos. La etapa 5 ya tiene que ver con que están trabajando las empresas con mejora continua, benchmarking y otras técnicas más avanzadas. Entonces, también este uso de metodología requiere una madurez en el tiempo, que tiene que definirlo cada empresa. También, entre las herramientas y técnicas para la ejecución de los procesos están los sistemas de información de gestión de proyectos. Entonces, hay herramientas automatizadas, por ejemplo, que pueden influir en distintos ámbitos. Por ejemplo, para llevar el control de documentos. Fíjense que un proyecto grande, yo les mostré el otro día una lista entregable ahí que salía en la parte los planos y documentos técnicos de un proyecto X. Y les mostré dos especialidades, eléctrico y otra más, ya no me acuerdo cuál era, pero ya la cantidad de líneas que habían en esa planilla Excel eran hartas. Un proyecto de ingeniería puede tener fácilmente 2.000 a 5.000 entregables. O sea, son entre planos y documentos técnicos entre 2.000 y 5.000 que están circulando. Y cada una en distintas versiones y que lo usan distintas personas. Entonces, eso ya no se puede manejar con planilla Excel, ni se puede manejar con carpetas compartidas en una intranet. Tiene que haber un software. Entonces hay varios software que hoy en día hay, el Meridian, Aconex, ProjectWise,
son todos software de empresas importantes, Oracle u otras. Entonces, hay hoy en día apoyo computacional suficiente como para poder manejar bien toda la gestión de proyectos. Bueno, estas herramientas también, o estas técnicas, pueden usarse o las podrían ustedes usar o proponer usar en los proyectos que a ustedes les tocaron. Obviamente que la ventaja que tiene su uso o no uso tiene que ver básicamente con la eficiencia del proyecto y tiene que ver con el manejo más afinado para tomar decisiones y poder ir detectando los errores antes de que estos se generen en problemas mayores, digamos. Otra herramienta y técnica que se usa mucho en las empresas de ingeniería es el juicio experto. O sea, convocar a profesionales de alto nivel en términos de experiencia y de conocimientos que nos entreguen su opinión respecto, por ejemplo, a cómo va el proyecto en determinados temas. Por ejemplo, en la elaboración de los diseños, o cómo va en relación al seguimiento y el control del proyecto, o cómo va en relación al manejo de los riesgos. Entonces, bueno, estas juicios expertos se aplican en cualquier ámbito dentro del proyecto. Puede ser provisto hay que ubicarlos, quiénes son los que manejan el tema. En Chile son conocidos personajes que hay en determinada área, que son expertos por ejemplo, en el tema de relaves, o en el tema de manejo de sistemas estructurales importantes. Hay gente que se sabe quién es quién, who is who. Pueden provenir de muchas fuentes. Bueno, normalmente también uno puede traer extranjeros para que hagan estos juicios expertos, con la diferencia que los valores son tremendamente altos en comparación con los chilenos. Un buen especialista extranjero debe cobrar fácilmente hoy en día unos 300, $400 la hora. Entonces, vayan sacando cuenta qué significa eso. ¿Cierto? Está el dólar a 800. Estamos hablando que entre 250.000 y 300.000 pesos la hora cobran estos especialistas. O sea, no es gente barata. Pero tiene la gracia de que pueden incluso ahorrar bastante dinero. Yo me tocó ver esto en un proyecto que la Comisión de Energía licitaba hace años atrás. Todas las empresas que distribuyen energía tienen que cada 4 o 5 años presentarle a la Comisión de Energía un análisis de las tarifas. Y hay un modelo que es bastante complejo, con el cual la empresa distribuidora hacen este análisis para ir actualizando las tarifas. Bueno, en una oportunidad me tocó estar en un proyecto de una de estas empresas distribuidoras que tenía que hacer este análisis. Tenía un equipo de 25 o 30 ingenieros para hacer esta cosa. Tenía que hacerlo como en 6, 7 meses. Se le ocurrió a uno de los gerentes de esta empresa traer a un experto, ya no me acuerdo si era francés o belga, pero de alguno de esos dos lados era. Parece que era francés. Experto en el manejo de estos temas tarifarios para empresas distribuidoras. Bueno, ese señor
llegó a Chile, también cobrando lo que les decía, esta cifra bastante alta, pidió reunirse con el gerente del proyecto y con un par de jefaturas que habían. Después pidió cierta información de cómo estaba constituido los sistemas de distribución que tenía la empresa, pidió algunos costos, algunas planillas, estuvo como un día mirando cosas, pidiendo documentación. Y después se quedó haciendo cierto análisis, como al tercer día que llegó a Chile, pidió una reunión con la gerencia y dio su veredicto. Dijo, usted, tomando tal y cuales consideraciones, van a llegar a un estimado de cambio de tarifa oscilante entre tanto y tanto por ciento. Bueno, la gente quedó sorprendida, como una persona, después de 3 o 4 días, llegaba a esas conclusiones. El hecho concreto es que cuando habían como en el quinto o sexto mes y ya estaban en la fase final del proyecto, alguien recordó las cifras que había dado este francés y resulta que era muy cercana a las cifras que estaba llegando ese equipo de 30 ingenieros que llevaban 6 meses trabajando. Entonces, esa es la diferencia entre tener un juicio experto de alguien profundamente ya especializado, gente que son autoridades mundiales en el tema. Bueno, entonces, este juicio experto puede provenir de otras unidades de la organización, de consultores, tanto nacionales como internacionales, de clientes, auspiciadores, asociaciones profesionales y técnicas, de repente en el Colegio de Ingenieros hay gente de muy buen nivel, en el Instituto de Ingenieros de Chile también hay gente de muy buen nivel, en grupos industriales, la SOFOFA, ACIMET, siempre va a haber gente especializada en ciertos temas. ¿Qué debe constituir el acta de constitución del proyecto? Primero, los requerimientos que satisfacen las necesidades, deseos y expectativas de los interesados. Estos requerimientos se tienen que expresar, ¿cierto?, en hechos concretos. Es como cuando yo estoy comprando un cierto mueble, yo necesito definir qué tipo de madera requiero, el barniz de qué color necesito, cuáles son las dimensiones del mueble, cuál es el tipo de terminaciones que quiero, etcétera. Bueno, eso expresa el interés, en este caso, del cliente. Acá en un proyecto los stakeholders son varios. Hay interesados también en el tema de las comunidades que trabajan con el medio ambiente, hay interesados en la parte técnica. Hay varias, bueno, esos requerimientos, ¿cómo los expresamos? Después, las necesidades del negocio. Normalmente uno hace un proyecto porque tiene un objetivo estratégico para el negocio. O sea, el señor Luxic se metió a hacer un montón de minas en el país, partió con Minera Esperanza, Tapelambre, tiene Antucoya, tiene por lo menos 6 o 7 minas, el Tesoro, y él se metió en ese ámbito porque obviamente vieron el grupo que ese era un área tremendamente potente para el desarrollo de los negocios que ellos tenían. Seguramente hace 20 años atrás, 25 años atrás, alguien del grupo se les vendió la ampolleta, fue a visitar otras minas en el mundo y llegaron con esta idea. Bueno, y han seguido con el tema. Entonces, hay necesidades de negocio, que son descripciones de alto nivel del proyecto. ¿Cuál es el propósito o justificación del proyecto? ¿Por qué se está haciendo el proyecto? Eso tiene que quedar también en el acta de constitución. ¿Quién es el gestor del proyecto asignado o quién va a ser el que va a dirigir el proyecto? ¿Y cuál va a ser su nivel de autoridad?
debería también en este acta de constitución entregarse un cronograma no tan detallado, pero sí con los hitos más importantes que hay que cumplirse, en qué fecha, en qué periodo, y también debería definirse cuáles son las influencias que los interesados pueden tener en el proyecto, en la marcha o en la detención del proyecto, o en la productividad del proyecto, o en la eficiencia del proyecto. A eso nos estamos refiriendo con influencia de los interesados. A ver, mientras antes de seguir, ¿hay preguntas? Por mi parte, no, profe. Por el resto, Sebastián Vergara o Karen Mikkelsen, ¿qué dicen? No, profe, yo no tengo dudas tampoco. Yo tampoco, profe. Yo tampoco, profe. ¿No? Ya. Bueno. No. Ustedes van a, después les voy a mostrar el documento. Aquí está explicado más o menos de qué se trata cada una de las cosas, pero obviamente después tienen que llevarlo a su proyecto. ¿Ya? Y aquí les estoy dando la explicación para que ustedes después puedan aplicarlo a su proyecto. Después, ¿qué otros elementos tienen que ir en el acta de constitución? ¿Cómo hacer la organización funcional del proyecto? ¿Cómo se va a estructurar el proyecto desde el punto de vista del organigrama, de la estructura organizacional? Va a tener un nivel gerencial y después jefes de área y después especialistas catalogados por experiencia. Esa es una posibilidad. O pueden haber otras. ¿Cuáles son los supuestos en términos de todo lo que hablamos anteriormente, organizacional, ambiental y externo, y las restricciones? Cuando hablábamos de los activos, de la manera como se organiza la empresa, de los elementos que influyen en la gestión de proyectos que tenía la empresa. Justificación del proyecto incluyendo retorno sobre la inversión. O sea, esa es la tasa interna de retorno. Yo no pretendo que ustedes hagan un análisis detallado del tema, sino que tomando algunas consideraciones, algunas ideas, algunos valores que son de mercado para ese tipo de proyectos que ustedes tienen, se les encargó hacer, entreguen cuál creen que podría ser el posible beneficio en términos monetarios. Y un presupuesto resumido. Estamos hablando del presupuesto iniciales, preliminares, porque se entiende que ustedes están partiendo con el proyecto. ¿Ya? Ese presupuesto probablemente después se va a profundizar o se va a mejorar en la medida que vayan conociendo más el proyecto. Ya. Bueno, después viene el proceso ya de desarrollar el enunciado del alcance propiamente tal. Entonces, el enunciado de alcance preliminar, que es parte de lo que tienen que hacer, es la definición del proyecto, lo que se necesita realizar. Y prácticamente ustedes lo tienen definido desde el minuto 1. Ese proceso de lo que se va a hacer tiene que abordar y documentar las características y límites del proyecto, entendiendo por los límites hasta dónde llega y qué es lo que no se hace. O sea, en el fondo el alcance que tiene. ¿Cuáles van a ser los productos y servicios que va a generar el proyecto? Y así como los métodos de aceptación y control de alcance. Acuérdense que el cliente final, que tienen que definirlo quién es en cada proyecto. En el caso de la bodega de productos agrícolas, probablemente el cliente final es el gerente de abastecimiento o el gerente de producción de esa empresa.
que comercializa y vende estos productos agrícolas. En el caso de la maestranza, el cliente final va a ser seguro el gerente de producción y el gerente general de la maestranza, o el directorio, si es una maestranza más grande. En el caso de la planta de mermelada y néctares, probablemente esa tienen que ustedes definir si es un grupo nacional o extranjero, si es parte de una empresa que ya está operando y esa planta o sería una expansión hacia el sur. Bueno, todos esos supuestos tienen que considerarlo. Y van a tener que definir para cada uno de los productos cuáles son los métodos de aceptación y los métodos de rechazo en base a los requerimientos que pone el cliente. Lo mismo estamos hablando del sistema web que tienen que armar la gente para los jóvenes. Y me está faltando un quinto proyecto que no me acuerdo cuál era. ¿Cuál era? Bueno, se me olvidó. En todo caso, en todos ellos tienen que definir las características y límites del proyecto y los productos y servicios asociados. Entonces, ¿cuáles van a ser las entradas para el acta de constitución del proyecto? El enunciado del trabajo del proyecto, los factores ambientales de la empresa, los activos de los procesos de la organización. Todos esos son supuestos que ustedes tienen que considerar. En cuanto a herramientas y técnicas, la metodología que va a haber para la gestión de proyectos, si se va a usar algún sistema de información en lo que va a ser la gestión del proyecto, si se va a usar juicio de expertos, y en relación al enunciado del alcance preliminar, los objetivos del proyecto y los productos o servicios que tienen que generarse, las características y requerimientos del producto o servicio, los criterios de aceptación de esos productos o servicios por parte del cliente, en el fondo las tolerancias que está dispuesto a aceptar, los límites del proyecto, qué es lo que abarca y qué es lo que no abarca el proyecto, que considera y qué es lo que está excluido del proyecto, requerimientos y entregables del proyecto, restricciones que pudieran haber por el proyecto, ya sea técnica, medioambientales o las que fueran, cuáles son los supuestos en términos de capacidad de producción, supuesto en términos de método de trabajo, etcétera. Organización inicial del proyecto, cómo se va a organizar el equipo que va a estar detrás de la marcha y la ejecución de ese proyecto. Profe, una pregunta. ¿Sí? Con eso de criterios de aceptación del producto, ¿a qué se refiere más que nada? Así como criterios que tenemos que usar, por ejemplo, en el caso de nosotros de las mermeladas y néctares. Bueno, esa mermelada y esos néctares deberían ser productos certificados por alguna organización desconozco cuál es, pero por ejemplo, si tú estuvieras, te voy a mencionar cosas que conozco. Si tú estuvieras construyendo un eje de una máquina, tú en SESMEC, que es una institución que certifica productos, te hacen pruebas de este eje para verificar que resiste, tiene cierta capacidad para resistencia a la tracción, a la compresión, a distintas cargas que podría estar sometidas desde el punto de vista
Si yo estuviera fabricando acero, yo tendría que ir ya a un laboratorio para que me hagan un análisis químico y físico del acero y determinar si cumple con las proporciones de carbón, silicio u otros elementos que tiene que tener el acero, y si también tiene resistencia, digamos, cumple con cierta resistencia. Bueno, lo mismo tiene que hacerse para las mermeladas y los néctares. Supongo que tiene que haber una cierta densidad de la mermelada, supongo que tiene que O haber... sea, ¿Ah? un proceso como que vale que es viable exportarla o venderla. Y que cumple con ¿Eso me ciertos entiendes? claro, y cumple con ciertos requisitos en términos de cantidad de azúcar, en términos de no sé, supongo que también un alimento de ese tipo se tienen que colocarle alguna cosa para que no se descomponga en un corto periodo. Un Porque, azúcar basta. ¿sí? Ya. Depende de la cantidad de azúcar que uno le eche. ¿Ah, sí? Ya. Sí. Entonces, lo que yo te digo es que cuando estamos hablando de los criterios de aceptación, es como el cliente quiere, además, a lo mejor en qué tipo de envase se van a vender estas cosas, ¿cierto? Con qué capacidades, qué tipo de hermeticidad del envase. O sea, ese es un producto de ustedes, un producto físico, a diferencia de otras personas que tienen que hacer cuestiones un poco más que tienen que ver con documentación o respaldo A un para grupo le hacer... toca hacer un hotel. ¿Cómo? A un grupo le toca hacer un hotel. Sí, pues, ese es el que me faltaban delante. Claro, Sí. ese que tiene que hacer el hotel, los productos ahí son puros planos y documentos técnicos eh, que se van a transformar a su vez en obra, en partidas de construcción. Son diferentes, pero en el caso tuyo, ya te digo, son las características que tiene que tener el producto, que tú tienes que certificarla o medirla, idealmente antes de lanzarla al mercado. Tienes que lograr que algún laboratorio chileno, que deben haber, no sé cuáles son, certifiquen este tipo de productos. Vas a tener que meterte un poquito a investigar eso. ¿Ok? Ya, ok, gracias. Bueno, otras cosas del enunciado del alcance preliminar: cuáles son los riesgos iniciales definidos, los hitos del cronograma, como las fechas más importantes que tienen que cumplirse para que el proyecto funcione dentro de los tiempos esperados, la estructura de desglose del trabajo, que eso lo vamos a ver después, no lo hemos visto, pero en el fondo es la manera como se hace el quiebre del trabajo en términos de los entregables. Un orden de magnitud de los costos que va a implicar este proyecto, si se requiere una cierta configuración para el proyecto en términos de configuraciones, ya sea en términos de layout, ya sea en términos de sistemas de información, ya sea en términos de gestión organizacional. A eso se refiere. Los requerimientos de aprobación y eso. Y después viene ya el desarrollo propiamente tal. Pero voy a salirme aquí un poquito. Esperen un poco para mostrar. A ver, ¿se ve ahí o no? No, yo creo que tengo que salirme del... Dejar de compartir y compartir de nuevo. Profe, una consulta.
Con los Sí, jugos, ¿nosotros debemos partir con la fruta fresca o con algún tipo de concentrado? como ustedes lo quieran. Eh, Ya, obviamente que si parten de la fruta fresca, se le alarga más el proceso. sí, por eso mismo. Sí, yo creo que lo ideal sería que tomaran una muestra de, no sé cuántos productos van a sacar ustedes, cuántos néctar y cuántas mermeladas. ¿Lo tienen pensado ya? Mm. En un principio habíamos pensado en 2 mermeladas, un jugo, pero vamos a agregar más jugo. Ya. Podrían ¿Qué, tomar qué como forma? partir del concentrado, pero dar alguna explicación de cómo, una explicación más general, de cómo sería si es que se partiera del huerto. ¿Ya? A modo Ya, solamente de información general. ¿Ok? ya, muchas gracias. Aquí está la acta constitución del proyecto. Este es un formato tipo que va a ser para todo igual. Aunque aquí uno pone el nombre del proyecto, la fecha, etcétera, en que se generó esta constitución. Aquí hay una tabla de contenido, pero no vamos a ir directamente a los datos. Aquí tienen que poner empresa, organización. ¿Quién es la empresa? Tienen que ponerle un nombre a la empresa. ¿Cómo se va a llamar el proyecto? ¿En qué fecha se está preparando? Bueno, va a ser el día en que entreguen un poquito antes del 1 de diciembre. ¿Quién es el cliente? Puede ser un cliente interno o un cliente externo. ¿Quién es el patrocinador del proyecto? Acuérdense que hay un sponsor, que el que le pone el pecho a las balas y el que defiende frente al directorio este proyecto. ¿Ya? Puede ser el gerente o un director. ¿Quién va a ser el gerente del proyecto? ¿Y por qué? Bueno, eso tienen que, en su puesto que tienen que definir. Los patrocinadores, nombre, cargo, a qué departamento o división pertenecen dentro de la empresa y si tienen alguna relación con la rama ejecutiva a nivel de vicepresidencia. Después, propósito y justificación del proyecto. Ahí lo colocan. Descripción del proyecto y sus entregables. O sea, los entregables, como les decía, son los productos, los servicios eh, que va a recibir el cliente. Requerimientos del producto de alto nivel. Esto tiene que ver, o del proyecto. Todo esto de alto nivel. Estamos hablando en relación al desarrollo estratégico de la empresa. Eso es el tema de alto nivel. ¿Por qué se está haciendo este proyecto desde el punto de vista de los objetivos estratégicos de la empresa? Tienen que fundamentarlos. Después, ¿qué objetivo tiene el proyecto respecto al alcance, al cronograma o el cumplimiento en el tiempo, a los costos, a la calidad y con algún indicador de éxito? No hemos visto el tema de los indicadores, pero se lo podría ver, podría ser una introducción en la próxima clase para que vean cómo se construye un indicador y qué debería llevar. ¿Ya? Pero en el fondo no es nada más que un algoritmo matemático que expresa algo, que expresa la medición de una cierta capacidad, que expresa la medición de cumplimiento de un plazo, que expresa lo que significa las mermas de una producción. Pueden ser, hay muchos tipos de indicadores. Yo les voy a mostrar eso en la próxima clase. También, si es que hay algún otro objetivo, y cuál es el indicador de éxito. Las premisas y restricciones. Las premisas o supuestos
que están implícitos en el proyecto que van a elaborar y qué restricciones. No sé, en el caso del galpón, por ejemplo, la otra vez creo que se los comenté, no se podrá colocar, si es que hay racks adentro para almacenar, que es un tema que tienen que definirlo la gente que va a trabajar en ese proyecto. No se podrán poner racks a una altura mayor que 4,5 metros porque no tenemos equipo de elevación de carga mayores que esa altura. Es una... O también puede ser, hay un problema porque hay un problema estructural con los racks a más de 5 metros de altura, que está comprobado a un nivel más general, en la parte de diseño. Entonces, pero pueden haber restricciones también de otro tipo, a lo mejor presupuestarias. El directorio está dispuesto a poner una cierta cantidad de lucas, o el directorio quiere que el proyecto esté en tantos meses y no más que tanto, que es un cierto periodo. Bueno, ustedes tienen que poner las restricciones. Aquí es todo creatividad y hay libertad para ir pensando en lo que ustedes crean. Por eso que tienen que juntarse y tienen que ir tirando ideas. Y ojalá con la participación de todos. Después, ¿cuáles son los riesgos iniciales de alto nivel? Desde la estructura, desde que estamos partiendo, o sea, en el inicio, la conformación del equipo, en la planificación del proyecto, etc. Después, el cronograma. ¿Cuáles son los hitos principales? Las fechas y las actividades principales que hay que conseguir. ¿Cuál es una fecha tope? El presupuesto estimado, en que obviamente ahí va a estar considerado la inversión, el gasto en hora hombre, el gasto en materiales, gasto en equipos que pueden ser propios o arrendados, gasto en subcontratos, gastos generales de la empresa, imprevistos, si es que están considerados algún imprevisto, etc. La lista de los interesados. ¿Quiénes son los stakeholders de este proyecto? Que pueden ser gente interna como también externa. Aquí están los internos, pero ojo, aquí te pueden colocar después de esto cuáles también son los externos. Requisitos de aprobación del proyecto. Está muy vinculado a los requisitos de aprobación de los entregables. Asignación del gerente del proyecto y niveles de autoridad. Y los niveles de autoridad están basados en esa área. Decisiones con respecto al personal, decisiones con respecto a la gestión del presupuesto y sus variaciones, decisiones técnicas, resolución de conflictos y ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad. Cuando tiene que escalar porque ya se escapa de su nivel de autoridad, tiene que pasar a un nivel superior, y qué otras limitaciones pudiera tener. Luego, personal y recursos preasignados, con qué gente va a trabajarse en el proyecto, qué cargo, de qué división o de qué nivel ejecutivo. Las aprobaciones, en este caso va el patrocinador, y eso. Eso es así esta acta de constitución del proyecto. Entonces, esto es parte de lo que ustedes tienen que entregar. Yo voy a terminar con un par de láminas, porque
estábamos acá en el asunto del plan de gestión del proyecto. El plan de gestión del proyecto es otro documento clave, que yo estuve a punto de pedírselo, pero después me arrepentí, porque probablemente tendría muchos más problemas para hacer esto. Y no quiero también meterlo en camisas de 11 varas, sino que me interesa que aprendan, pero que no tampoco se transformen en un tormento esta cuestión. Porque ¿me están viendo eso, no? Lo vemos a usted, profe. Bueno, O yo no. hubo un problemilla, ya, tengo que salir nuevamente. Compartir pantalla. Y ahora me meto acá. Ya. Ahí sí que lo ven. Desarrollo plan de gestión del proyecto. Sí, ahora Sí, sí. profe. Ya. Lo que yo le decía es que este documento es como el documento que describe, un documento bastante largo, creo que se lo mostré el otro día, para un tema de los relaves. ¿Se acuerdan que les mostré? Era un documento como de 140 páginas, en que tiene que trabajar todo el equipo del proyecto. Porque en el fondo es un documento en que se describe cómo se va a hacer el proyecto, en las distintas áreas. Cómo lo va a hacer el jefe de calidad para controlar y asegurar la calidad del proyecto. Cómo lo va a hacer la persona que está en los riesgos para identificar los riesgos, controlarlos y mitigarlos. Cómo el que maneja el área de costos va a estimar los costos, va a elaborar el presupuesto y después va a hacer un monitoreo para ver si hay variaciones y hacer los ajustes pertinentes. Y así, el de adquisiciones, cómo va a elaborar el plan de compras de los equipos, cómo hacer el seguimiento, el monitoreo y después ya la instalación de o la entrega de los equipos, la compra. Es decir, para cada una de las áreas hay que definir la manera como se hacen las cosas. Eso requiere experiencia ya en ejecución de proyectos, por eso que no lo quise exigir. Estamos terminando. Bueno, pero se lo voy a explicar. Este plan define, integra y coordina planes subsidiarios. O sea, este plan que es genérico contiene a su vez un plan de aseguramiento y control de calidad, contiene un plan de planificación y control del proyecto, contiene un plan de gestión de riesgos del proyecto. O sea, cada uno de esos que mencioné ahora último son capítulos de este gran plan de gestión. Yo les voy a mostrar también la próxima clase un plan de gestión del proyecto, de un proyecto real. Tengo que mostrarle dos cosas, los indicadores y el plan de gestión real. El contenido varía dependiendo del área de aplicación y complejidad del proyecto. Obviamente puede ser un plan de gestión muy básico, corto, pero también puede ser muy complejo. Este es un plan que se tiene que ir actualizando periódicamente porque el proyecto va cambiando también en el tiempo. Acuérdense que se van produciendo cambios por distintas razones. Cambios tecnológicos, por modificaciones en las formas de hacer el trabajo. Empezamos con un cierto método, nos dimos cuenta que no era el adecuado y cambiamos. Bueno, por eso que este es un documento dinámico. El plan de gestión define cómo se ejecuta, cómo se supervise, cómo se controla y cómo se cierra el proyecto. O sea, todo el ciclo del proyecto tiene que estar, pero el énfasis está en cómo se ejecuta. El énfasis está en esa parte. Aquí hay una última reflexión con respecto a la gerencia de integración. Dice, para que la gerencia de proyectos funcione en la práctica, se requiere un cambio de actitud y de apreciación del valor de esta nueva disciplina para lograr el éxito en nuestros proyectos cotidianos. Y Friedrich Nietzsche decía, muchos son muy persistentes en proseguir el camino que han escogido, muy pocos en lograr la meta.
Entonces, esta integración pasa por desarrollar estos documentos, pasa por tener un equipo muy bien alineado, pasa por tener estos activos que tiene que tener la empresa, estos sistemas que le permiten hacer bien una gestión de proyectos con procedimientos, con sistemas computacionales de apoyo, etcétera. Todo eso también requiere un tema de disposición particular de las personas que trabajan en el proyecto. Y esa es una orientación hacia la consecución de resultados. Se requiere transpirar, como en todo proyecto, hay que trabajar duro, pero hay que trabajar duro y en forma organizada y eficiente. Esa es la diferencia, diría yo, que marca entre una empresa y otra. Y lo que marca también el éxito o el fracaso. ¿Hay preguntas o consultas? Porque estamos terminando. ¿Tiene alguien alguna duda o consulta, ya sea sobre lo que hemos visto o ya sea sobre el trabajo que tienen que hacer? Pareciera que no. Ya pues. ¿Sí? El acta de constitución va a ser un entregable distinto al informe de 15 páginas, ¿cierto? Sí, tiene que ser distinto porque si no, no van a dar las 15 páginas. Ya. ¿Ok? Sí, Sí, esa era mi preocupación. Buena tu comentario, porque se supone que la otra gente debería también deducir eso, pero es mejor dejarlo claro para todos. Sí. Sobre todo en algunos casos los procesos son más extensos y más amplios que en otros, entonces eso también va a tomar un tiempo. O sea, una cantidad de páginas, digamos, de descripción. Hay algo, si en uno de los proyectos es posible meter el acta de constitución con los procesos dentro de las 15 páginas y que sea completo la descripción y que quede bien, ya, pues se puede. Pero si no, que se considere lo que acabamos de decir. Bien. Espero que estén bien. Nos vemos el próximo martes. Y cualquier duda, sigo manteniendo mi correo disponible, ¿ya? Que estén bien, ¿eh? Nos vemos. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao. Chao, profe.